Esta nueva conferencia de la Universidad Carmen de Michelena. Esta tarde tenemos el privilegio de tener una conferencia con Vicente Ausín, al que creo que todos o casi todos conocemos. Ha sido presidente de esta Universidad Popular, es doctor en Ciencias Físicas y lo primero ha sido pedirme que la presentación fuera muy breve y con pocas tonterías. Pero bueno, contaros que ha estado dedicado a la investigación, a la enseñanza, ha estado dirigiendo centros de investigación sobre energía nuclear y tiene una larga experiencia en esta materia. Y el título de la conferencia es El apagón eléctrico del 25 de abril. 28. Joder, Vicente, no me empieces a corregir, tío, si no hemos empezado aún. Bueno, el título que tú has puesto es 25. Ahí pone 28. Ah, ya, pero aquí pone 25, pero bueno. Otro. Bueno, alguien del equipo de conferencias asume estos errores. Bueno, y la controversia de las energías renovables versus energía nuclear. El pasado mes de abril, en cualquiera de sus días, sufrimos un apagón que todos conocimos, que afectó no solo a los particulares, sino a las infraestructuras, al transporte y a la industria. Este apagón dio lugar a un habitual rifirrafe político, donde el gobierno planteaba que había errores de las compañías eléctricas y errores técnicos, y la oposición básicamente intentaba torpedear al gobierno, indicando que eran problemas del funcionamiento de esta empresa semipública que es la antigua red eléctrica. A partir de ahí, la intervención secundaria, pero relevante, era un ataque directo al papel de las energías renovables en España y su posible problema cara a una situación de autoabastecimiento de la energía en nuestro país. Vicente nos va a plantear en la conferencia su opinión sobre el particular y el hecho de que lo que se planteaba como una controversia, como una especie de desideratum, si hay energías renovables no puede haber energía nuclear, o la energía nuclear es contraria a las energías renovables. Vicente nos va a plantear un punto de vista particular en el cual cree que puede haber un complemento técnico y energético entre la energía nuclear y las energías renovables. Esto coincide con la publicación hace una semana de un gráfico sobre el grado de autonomía energético de cada país, donde España no aparece mal situada, aparece en la posición, me parece, 14 o 15 entre Europa, con un 6,3%, frente al máximo que tiene Dinamarca, que es el 8,5%, lo cual significa que por ahora las posiciones energéticas de España no están mal encaminadas. Pero bueno, Vicente nos contará su punto de vista. Agradecerte, Vicente, esta conferencia y esperar que aprendamos todos mucho de ella. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y repito el agradecimiento de Alejandro por vuestra asistencia. Ya Alejandro en esta breve introducción nos ha puesto un poco en antecedentes de qué va esta conferencia. Yo quiero ampliar un poco el campo de atención de lo que os voy a exponer, porque no voy a hablar solo de energías renovables y energía nuclear. Y quiero referirme al título completo, Apagón eléctrico del 28 de abril, porque todo esto nos lleva a una serie de reflexiones en torno a lo que supone el suministro no solo eléctrico, sino energético en general en el mundo actual y en España en particular, claro. Entonces, me voy a referir, por supuesto, en más de un momento al tema cambio climático, que es en definitiva lo que está detrás de todo esto, y a las energías fósiles, que aunque aquí no están en el título, pero tienen mucho que ver con todo este tema de las energías renovables y energía nuclear. Bien, quiero, antes de seguir adelante, decir que este tema de la energía en general ya ha sido tratado en la Universidad Popular en varias ocasiones. En concreto, en octubre de este año, el profesor Emilio Menéndez Pérez de la Universidad Autónoma de Madrid nos impartió una conferencia muy completa sobre el petróleo y el gas en el nuevo contexto geopolítico. Él habló fundamentalmente de las energías fósiles,
pero nos aportó un montón de documentación que tiene que ver también con lo que vamos a hablar a continuación. Y yo mismo, hace 3 años, en abril del 2022, di una conferencia sobre energía nuclear, emergencia climática y modelo energético. De manera que algunas de las cosas que voy a plantear ya van a ser prolongación y ampliación de cosas que ya hemos expuesto aquí. Bien, el apagón de 28 de abril, pues aunque sea un poco tarde, ya se nos queda un poco lejano con todas las cosas que pasan a diario y que nos bombardean con los medios de comunicación, nos queda un poco lejano, pero yo creo que tuvo tal trascendencia que a nadie se le olvida. A alguno que tuviera mala suerte a lo mejor le cogió en el ascensor o en el metro, pero aunque estuviésemos en casa tranquilamente, pues todos recordamos que ese día, hacia mediodía, de repente, pues la luz no funcionaba y nos planteamos si es que el automático de casa había... Pues no, no es el automático, será la escalera, pues no, tampoco es la escalera, hasta que dentro de poco pues ya nos enteramos de que era un apagón en 3 cantos, no solo en 3 cantos, en todo Madrid, no en Madrid, en toda España. Bueno, las primeras noticias que nos llegaron a través de la radio fue pues que efectivamente había una confirmación de que se trataba de un apagón eléctrico que nadie recordaba, porque yo por lo menos personalmente, y tengo 82 años, no recuerdo ningún apagón de esas características, y que supuso un contratiempo importante en la vida personal y social de todo el país. Afortunadamente no duró demasiado, bueno, para algunos pensarán que duró excesivamente, pero ya a las 6 horas el presidente del gobierno dio un primer comunicado anunciando al país vía radio, claro, porque todavía no funcionaba la televisión, y luego ya a las 12 de la noche pues ya nos comunicó a todos que efectivamente había habido un apagón, que estaban trabajando para restaurar el suministro eléctrico, y apuntó ya desde el primer momento que podía tratarse de un ataque cibernético. Entonces aquello nos dejó un poco inquietos a más de uno, porque, pero bueno, que ya empezamos a fastidiar la vida privada y social de la gente. Bueno, poco después de que el presidente dijese eso, pues ya los mismos responsables de Red Eléctrica Española anunciaron y descartaron que hubiese ningún ataque cibernético, que aquello se debía a otras circunstancias, ¿no? Entonces, Alejandro ya os ha anticipado que el apagón el primer envite que tuvo fue de tipo político. Ya nos presentamos al señor Feijóo y nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, manifestándonos una vez más sus discrepancias totales sobre un tema que evidentemente era un tema puramente técnico, pero que ellos convirtieron en una lucha política. Feijóo declaraba que el problema fue un exceso de renovables en la red. Se acredita la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo, refiriéndose a la energía nuclear. Y tenemos mucha energía renovable y eso es bueno, pero es oscilante. Nuestro sistema energético se está utilizando como una enorme carga ideológica. Eso es lo que decía el señor Feijóo en aquellos momentos. Y nuestro presidente de gobierno le respondía de inmediato: no hubo un problema de exceso de renovables. Quienes vinculan este incidente con la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia. Y a continuación le acusaba a Feijóo de servir el interés de los ultrarricos de las nucleares tras el apagón. Bueno, el apagón ha servido, por tanto, a la oposición y el gobierno para acusar de ineficiencia en la operación de la red eléctrica española y de seguir una política energética sectariamente ideológica, que protege en exceso a las energías renovables y se va a cargar
la energía nuclear con el plan de cierre total. Anticipaba con eso algo que ya está en el conocimiento de muchísima gente, que en el 2019 hubo un pacto entre las empresas eléctricas y el gobierno para proceder al cierre de todas las centrales nucleares españolas entre el año 2027 y 2035. Ahora habréis leído en los periódicos en más de una ocasión cómo efectivamente eso se ha actualizado con el cierre de la central nuclear de Almaraz, que es la que le toca o le tocaba en el 2027 y que otra vez están discutiendo acerca de si se prolonga o no. Bien, pero hay un debate falso y desenfocado sobre este tema, porque al hablar del apagón hay una mezcla de réditos electorales siempre presentes en nuestra arena política, intereses económicos de las empresas eléctricas y cuestiones puramente técnicas que tienen elevados costes. Es decir, aquí no solamente estamos discutiendo sobre si las energías renovables son mejores que las nucleares, sobre si deben tener preeminencia unas y otras, sino que detrás de todo esto hay unos intereses económicos muy fuertes de las empresas eléctricas que intentan aprovechar la circunstancia del apagón para sacar todavía más rédito del que ya están sacando al suministro de energía eléctrica. Pero además ha puesto de manifiesto que nuestra red eléctrica no es perfecta ni muchísimo menos y que estamos, pues digamos, en un equilibrio inestable y que no es imprevisible que en algún otro momento pudiera haber otro parón o apagón eléctrico, lo cual evidentemente sería una imagen, no voy a decir tercermundista, pero casi de nuestra vida política. Entonces, aumentar con fuerza la demanda eléctrica para convertir España en una potencia industrial debería ser nuestro objetivo, es decir, no pelearnos entre si más renovables, más nucleares, etcétera, etcétera, sino, oiga, lo que se está poniendo de manifiesto, y ya desde instancias europeas nos lo están recordando, que España, por ejemplo, en términos de consumo eléctrico, estamos prácticamente en los mismos niveles que hace 20 años. Es decir, aunque hemos avanzado mucho en la industria, en todo, pero no estamos consumiendo mucho más electricidad. En cambio, el futuro sí apunta a que las necesidades eléctricas van a ser muchísimo más elevadas de las actuales. Hace 2 días, el comisario europeo de energía, el danés Jorgensen, estaba haciendo unas declaraciones indicando, alertando a Europa, de la que formamos parte, de que el consumo eléctrico, para que Europa llegue a ser realmente una potencia respetada en el mundo, tenemos que desarrollar toda una serie de sectores de tal manera que el consumo eléctrico en la próxima década, o como mucho 15 años, tendría que duplicarse. Y alertaba también de otra cosa de la que hablaremos también aquí, es de que las interconexiones eléctricas entre países de la Unión Europea tienen que mejorarse muchísimo, que no podemos estar como ahora, y en ese sentido, y haciéndose eco de que hay debilidades muy fuertes en esas interconexiones eléctricas, avisaba del hecho de que Europa va a invertir muchísimo dinero en mejorar esas interconexiones eléctricas. Pero sabéis que España en ese sentido, España en ese sentido, junto con Portugal, constituimos lo que se llama la isla ibérica. Es decir, a efectos eléctricos estamos prácticamente desconectados del resto de Europa. El resto de Europa está bastante conectado entre sí en términos eléctricos. De manera que el objetivo de la Unión Europea, que ya estableció hace 10 años, de que para tener un mercado eléctrico común en toda la Unión Europea
debería haber interconexiones entre unos países y otros por lo menos del 15%, pues ahora eso se mantiene, pero resulta que aunque algunos países de la Unión Europea efectivamente han llegado al 15%, nosotros en España estamos en el 2,8%. La interconexión eléctrica con los países que nos rodean, con el resto de la Unión Europea, es del 2,8%. Y con el compromiso que se estableció en nada más suceder el apagón, de que España y Portugal no podían ser una isla eléctrica, sino que se tiene que estar conectado con el resto de Europa, con eso se está abriendo una nueva conexión con Francia que dice que llegará al 5%, cuando el objetivo es el 15% para toda la Unión Europea. Y en particular para España y Portugal, la Unión Europea establecía que para el año 2030, que está a 5 años vista, para el año 2030 teníamos que llegar por lo menos al 10%. Pues bien, tal y como estamos ahora, como mucho llegaremos al 5%, lo cual evidentemente eso. Y además, esa falta de conexión eléctrica con el resto de Europa fue uno de los problemas que dificultó la recuperación del suministro eléctrico cuando sucedió el apagón. Bien, entonces, como trato de trasladaros, no se trata solo de discutir si renovables o nucleares, se trata de que pongamos encima de la mesa de verdad cuál es el problema del suministro energético nuestro y de todo el mundo, y en particular del eléctrico. Entonces, a ese respecto, y remontándome a la conferencia que di hace 3 años, quiero recordar varios hechos o varios cuestiones muy importantes en cuanto al suministro energético mundial. En primer lugar, hay algo que se nos olvida con mucha frecuencia, y es que si pensamos en qué nos gastamos la energía en el mundo, aquí tenéis un gráfico en forma de pastel, de tarta, entre 1971 y 2017, bueno, que están separados casi 50 años. Pero fijaros que a pesar de que pasan 50 años, la tarta no ha variado mucho en cuanto a dónde nos gastamos la energía. Y hay un hecho en el que quiero recalcar para que empecemos a situarnos bien en todo esto. Los 3 grandes sectores en que nos gastamos la energía, el 87% de la energía, perdón, son el transporte. En transporte nos gastamos el 29% del consumo total. La industria, el 37%. Y el residencial, es decir, lo que gastamos en casa, en los edificios, en la oficina, aquí mismo, en los ministerios, el 21%. Esos 3 sectores de la tarta son el 87%. Pero además, es que tenemos que tener en cuenta que estos 3 sectores no se suministran solo con energía eléctrica, que es la siguiente cuestión que quiero que seáis conscientes. La energía eléctrica a nivel mundial no supone más allá del 17% del total. El resto se cubre fundamentalmente con energías fósiles. Entonces, aquí veis en este otro gráfico cuál es la distribución de la producción mundial de energía según las fuentes de producción. Y tenemos el petróleo con el 38%, el gas con el 23% y el carbón con el 26%. El carbón, que todos tenemos en la mente, que es el elemento energético más contaminante, con diferencia con todos los demás. La hidroeléctrica está en el 6%, la nuclear en el 6% también. Estos son datos a nivel mundial, no de España, Y aquí, aunque estos son datos de 2022, las energías renovables tenían un escaso 1%, a día de hoy están mucho mejores. Pero aquí veis, en este otro esquema, que hace una extrapolación de cuáles son las previsiones de distribución de esas fuentes de energía hasta 2035.
Y aquí veis varios hechos muy importantes. El primero y fundamental, fijaros que desde hace mucho el consumo total de energía va subiendo, va subiendo, va subiendo, inevitablemente va subiendo y va a seguir subiendo. Es decir, que no somos capaces de establecer unos modos de vida de tal manera que seamos capaces de reducir las necesidades de energía. No las reducimos, van creciendo. Entonces, si eso lo comparamos con el problema climático, la emergencia climática gravísima que tenemos, eso es como para preocupar mucho. Pero es que además, fijaros que en este gráfico, el petróleo, que es esta banda azul de abajo, no deja de suministrar energía, se mantiene prácticamente igual hasta 2035, con las previsiones que hay. El gas, el carbón, pues parece que baja un poquito, pero no mucho. Ahora veremos con un poco más de detalle esto. El gas se mantiene prácticamente igual que el petróleo. Las energías renovables, pues se supone que desde este pequeño margen que tenemos aquí, con esta pequeña contribución del 2023-24 hasta 2035, van a crecer bastante. Ya veremos ahora en otra previsión que hay hasta el 2050 que crece mucho más. Y ya por eso pasamos a unas previsiones hasta el 2050. Estas son previsiones de antes de ayer de la Agencia Internacional de la Energía, las ha publicado hace 2 semanas. Entonces, aunque este gráfico es un poco complicado de seguir, pero os voy a decir los datos principales. Esta franja de arriba verde son las energías renovables. Y en este gráfico se toma como referencia 2024, porque los datos de referencia que hay para la Agencia Internacional de la Energía son las del año pasado, los de este todavía no están completos. Y entonces, según estas previsiones, para 2050 la generación de energías renovables se habrá cuadruplicado. Esta es una muy buena noticia. Es decir, que efectivamente a nivel mundial, no solo de España, hay una inversión muy fuerte en energías renovables, de tal manera que se espera que hayan multiplicado por 4. Eso no quiere decir que con eso hayamos acabado con las energías fósiles, porque ahora veremos que... A ver, ¿dónde está? Bien, la demanda de carbón, que es esta franja de aquí abajo, esta veis que a partir del 2024 empieza a bajar y baja bastante, y cae un 20% para el 2035. Ahora veremos un poco más adelante que para 2050 se espera que haya bajado bastante, pero no que se haya eliminado. Y lo mismo ocurre con el petróleo. Por contra, vemos aquí en generación nuclear, se espera que para el 2050 se haya duplicado la capacidad de energía nuclear. O sea, las renovables se van a multiplicar por 4, pero las nucleares no van a desaparecer, se van a multiplicar por 2, según estas expectativas de la Agencia Internacional de la Energía. El gas natural se va a mantener hasta 2050 prácticamente en unos niveles de consumo prácticamente iguales, y hay 2 hechos muy interesantes, o que no debemos olvidarlos. El petróleo para aviación, o la gasolina para aviación, va a seguir creciendo. Lo cual es lógico, porque nos ha entrado a todos tantas ganas de viajar para arriba, para abajo, para arriba, que no paramos, pues los aviones tienen que moverse. Y hoy por hoy, pues no hay ninguna alternativa al suministro mediante la gasolina especial que utilizar eso. Y lo mismo ocurre con la petroquímica, es decir, las aplicaciones del petróleo para producir plásticos y otros muchos productos materiales que utilizamos en nuestra vida diaria va a seguir creciendo. Nos pongamos como nos pongamos, porque a día de hoy no hay alternativas. Bien.
Aquí veis con un poco más de detenimiento el tema de las energías fósiles, que debería preocuparnos mucho respecto a lo que estamos hablando, y veis cómo a partir de 2030 se supone que va a empezar a bajar el consumo de petróleo y de gas natural, pero no mucho. Cuando lleguemos a 2050, si se cumplen estas previsiones de todos los países, habrán bajado un 5%. Poquito. Y el carbón, que sigue siendo la bestia negra de la contaminación climática, pues habrá bajado al 60%, que no está mal, pero seguirá siendo el 40%. Tenemos que tener en cuenta que en estos mismos momentos hay países de la Unión Europea que consumen carbón por un tubo. Polonia, Alemania. Alemania, por decisión de la señora Merkel, cuando petó la central nuclear de Hiroshima, dijo en el 2011, se acabaron las nucleares para Alemania, y estableció un plan de cierre de las nucleares, que creo que acabó el año pasado, este año han cerrado el último, pero a continuación tuvo que dar vía libre al carbón, y el consumo de carbón en Alemania es altísimo en estos momentos. Tienen también muchas renovables, pero tienen muchísimo carbón. Lo mismo ocurre en China. En China hay un consumo de carbón enorme. ¿Por qué? Pues porque tienen una exigencia energética muy grande y eso no la pueden cubrir, aunque han desarrollado muchísimo las energías renovables, no en vano. Los paneles fotovoltaicos que estamos utilizando en el mundo mundial son prácticamente todos de China. Entonces sería idiota que ellos, que producen paneles fotovoltaicos al mejor precio posible, no lo utilizasen. Están produciendo mucha energía renovable, pero están también quemando muchísimo carbón y están echando mano de energía nuclear, de todo lo que pueden. Porque, como he dicho al principio, las exigencias de consumo energético están creciendo y creciendo y creciendo, lo cual tampoco nos tiene que sorprender, puesto que estamos en una sociedad en la que el mundo occidental es el que vive estupendamente bien, pero en el mundo sigue habiendo continentes enteros, como es África, como es parte de Asia, como es América del Sur, que tienen unos niveles de vida muy bajos. Entonces ellos aspiran a mejorarlo, y mejorar los niveles de vida es mejorar automáticamente los niveles de consumo energético. Bueno, esto, si lo trasladamos a un gráfico un poco más complejo, pero por zonas geográficas, si trasladamos esos consumos de energías fósiles por zonas geográficas, pues vemos que el petróleo aquí, curiosamente, esta es una de las historias de la inteligencia artificial, que traduce petróleo por aceite. Pero bueno, o sea, oil para ellos es aceite, sin pararse a pensar si es aceite del que utilizamos en la cocina o es realmente petróleo. Esto es petróleo. En términos de petróleo, América del Norte se mantiene más o menos igual hasta el 2050. Oriente Medio incluso incrementa el consumo. Bueno, por algo están allí los grandes productores de petróleo, ¿no? O sea que ellos van a seguir produciendo. Y el único que se ve que baja claramente es Europa. En Europa sí se ve que, aparte de que somos un porcentaje muy pequeño en el conjunto mundial, pero sí hacemos un esfuerzo por bajar. En el carbón es donde más claramente se ve que baja, pero hay una zona de Asia-Pacífico que baja, pero mucho menos, y la que baja más es Europa. En Europa, efectivamente, el consumo de carbón va a ir decreciendo, de tal manera que para 2050 va a ser casi residual. Bien. Dicho esto, querría repetir también algo que ya he dicho, que hay unas exigencias fundamentales que debe cumplir un modelo energético adecuado.
y que son la competitividad, es decir, un modelo energético debe suministrar energía a precios asequibles, la sostenibilidad, es decir, que respeten el clima, y la seguridad. Este elemento, la seguridad, se ha convertido en el principal, y este sistema se constituye, por tanto, en una especie de cerebro del suministro eléctrico, y su fortaleza debe garantizarse por encima de todo, si se quiere evitar apagones muy perjudiciales para todos. Bien, para conseguir esto, pues nosotros ahora mismo estamos utilizando las energías renovables, aspiramos a que esas energías renovables prácticamente hayan eliminado las emisiones de CO2 para 2050, lo cual ya hemos visto que es imposible, ya hemos visto que una cosa son las aspiraciones climáticas y otras cosas son las realidades de lo que va a ocurrir con los consumos de energía. Y necesitamos también que los sistemas de producción de energía tengan cada vez más eficiencia, lo cual en las energías renovables se está consiguiendo de manera muy importante, pero necesitamos unos sistemas de almacenamiento de energía que hoy por hoy son uno de los grandes fallos que tenemos con la energía. Los cambios geopolíticos que está habiendo en los últimos tiempos, sobre todo desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en este segundo mandato, pues han dado un vuelco totalmente a las previsiones de consumos energéticos, etc. La aparición de Trump con su negación del cambio climático, al cual se han unido todas las ultraderechas, todos los partidos de ultraderecha, niegan que haya cambio climático, ¿no? Lo dicen así. Les da lo mismo decir eso que decir que la Tierra es plana. O sea, pues bueno, pues, puestos a decir, pues decimos lo que nos dé la gana, ¿no? Pero eso tiene unas consecuencias muy negativas, y nos afecta muy directamente. Porque todos los que tiran piedras contra las energías fotovoltaicas es que son negacionistas del cambio climático. Eso no podemos ignorarlo. Por eso podemos llegar al extremo de que con frecuencia estas posiciones de negacionismo climático son muy defensoras de las energías fósiles, sobre todo del petróleo y del gas, es el caso de Trump y de todos sus acólitos, y muy defensores también de la energía nuclear. Eso, por contraposición a las renovables, ha hecho que mucha gente piense que las renovables y las nucleares son antagónicas, pero no tienen por qué serlo. Es decir, es mucho más importante ir eliminando las energías fósiles que echar la energía nuclear a la cuneta. Bien, por último, y ahora volveremos al apagón eléctrico, energía nuclear, quiero recordar otra cuestión que con frecuencia se nos olvida. ¿Quiénes son los grandes contaminadores de la atmósfera, los que han provocado el cambio climático? Pues la distribución por países de las emisiones de CO2, que son los grandes contribuyentes del cambio, fijaros que entre 3 países o 3 zonas geográficas, China, Estados Unidos y Europa, entre esos 3 emitimos el 46%, casi la mitad. Y si a eso añadimos otros 7 países muy avanzados, como son la India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá, con todos estos llegamos al 68%. Mientras que hay un grupo de países pobrecitos, 100 países que están en esta franja verde que solo emiten el 3%. Y está toda África. Entonces esto nos plantea una duda moral enorme, porque todos aceptamos que el cambio climático no es un invento, el cambio climático está aquí. No solamente es la Dana de Valencia, es que
hay otros muchos países en los que estos sucesos climatológicos extremos se están agrandando cada vez más, y están provocando además la desertificación de multitud de zonas del país, que además eso está provocando que zonas enteras del planeta Tierra, eso lo están viviendo de manera muy dramática en África, pues hay gente que está viviendo en esas tierras, que vive fundamentalmente de la agricultura, que no tiene ya con qué comer y que migran. Luego nos quejamos de que llegan aquí, de que quieren llegar, pero ¿cómo no van a querer llegar si no tienen con qué comer? Entonces, nos estamos con esta contradicción. Gran parte de la contaminación y del cambio climático lo hemos provocado en el mundo occidental. Y estos pobrecitos no tienen por qué pagar la factura de todo lo que está ocurriendo. Bueno, estas son imágenes de la Dana de Valencia, y diré una cosa más. Parece que a nivel social esto del cambio climático pues tiene unas connotaciones que ¿qué le vamos a hacer, ¿no? O sea, es una lotería, lo de los desastres climatológicos es una lotería, le toca a unos, a otros no. Aquí en Madrid tenemos desastres climatológicos, no los conocemos ni los esperamos. Es decir, nadie piensa que aquí puede llegar una Dana, ni muchísimo menos, porque estamos situados en un sitio de alguna manera privilegiado. Y entonces parece que hemos llegado a la filosofía de la vieja historia de que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Te ha tocado, pues te aguantas, Y eso efectivamente provoca que las reacciones a nivel mundial ante un cambio tan dramático como estamos viviendo se atenúen mucho. Y está teniendo su reflejo inmediato en las llamadas reuniones mundiales del clima, en las COP. Entonces, un fundamento o un principio básico de las reuniones climatológicas, la COP del 2015 de París, que es la que estableció, cuidadito, no aumentemos el nivel de las temperaturas por encima de 1,5 grados para 2050, porque esto puede alterarlo todo, y no hemos hecho caso, porque no hemos llegado al 2050, estamos en el 2025 y hay zonas del país en que ya han superado el 1,5. Y en el último informe de la ONU, que se ha publicado la semana pasada, no se ha publicado porque parece que hay una serie de países, entre ellos Estados Unidos, que están prohibiendo que se publique. Y ya dicen, ojo, porque para 2030 probablemente la temperatura media del planeta haya aumentado 3,7 grados. O sea que en París en 2015, hace 10 años, nos alertaron de que cuidadito con aumentar 1,5 grados. Y ahora nos dicen los datos reales, con las medidas que tenemos, alertan de que para 2030 estaremos en 3,7 grados. ¿Qué vamos a hacer? Pues parece que la única historia o la única solución es a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Qué le vamos a hacer, no? Bien, por lo tanto, digamos que estamos en una situación, o ese es el escenario en que he querido situar esta charla para decir, oiga, no me venga usted con cuentos. Esta pelea entre renovables y energía nuclear que usted me está planteando como consecuencia del apagón eléctrico del 2028, esto no es serio. El problema de fondo es mucho más serio y es otro, ¿no? Entonces, vamos a analizar rápidamente, voy a pasar muy rápidamente por los 3 elementos que están implicados en el apagón del 2028. Uno de ellos es Red Eléctrica Española. La Red Eléctrica Española, cuya presidenta actual es Beatriz Corredor, como ya sabéis prácticamente todos, se creó en 1985. Y en 2022, o sea, hace 3 años nada más, sufrió una transformación importante bajo la presidencia de esta señora, Beatriz Corredor, y se convirtió en Redella. Cambió de nombre, pero lo importante no es eso, lo importante es que Red Eléctrica Española era una empresa pública y pasó a ser una pública mixta, público-privada. Es
De manera que Redella, la antigua red eléctrica española, actualmente en un 80% es privada y reparte un dividendo aproximadamente del 5% anual entre todos sus accionistas. Por otra parte, hay que decir que Red Eléctrica Española, la red eléctrica es un factor tan importante en todo el país que su presidente, o presidenta en este caso, tiene un sueldo de más de $500.000 de euros anuales. Es quizá el puesto gubernamental mejor pagado. Ahí estuvo en su época nuestro alcalde Folgado, ya difunto. Le dieron también ese puesto. Es decir, que nombrarle a uno presidente de Red Eléctrica Española, pues ya vas bien servido. Pero hay que tener en cuenta, y que yo no critico que le paguen ese dineral, porque lo que está en manos de Red Eléctrica Española es muy importante. Red Eléctrica Española gestiona actualmente una red con más de 50.000 kilómetros de líneas de alta tensión. 50.000 kilómetros. 50 veces el trayecto de Gibraltar a los Pirineos. 50 veces. Pero además tienen más de 5.000 subestaciones eléctricas que atender. Las subestaciones eléctricas son los puntos en los que, a partir de las líneas de tensión, se distribuye la energía a todos los... Es decir, que cuando las líneas de tensión llegan a la entrada de Tres Cantos, pues hay una serie de subestaciones que nos suministran los 220 voltios con los que estamos a diario ejerciendo en esta vida. Y tiene también una capacidad de transformación eléctrica, es decir, tiene una serie de estaciones de transformación con grandes transformadores eléctricos de 80 gigavatios. Un gigavatio es 1.000.000 de vatios. No, son 1.000 millones de vatios, perdón. Bien, vamos ahora... Bueno, ya he dicho antes lo de la capacidad de interconexión de España con el resto de Europa y cómo estamos muy retrasados en todo eso. Vamos ahora con las empresas eléctricas, que es el otro elemento que entra en juego aquí. En España el sector eléctrico está dominado por tres grandes compañías. Es un oligopolio de Endesa, Iberdrola y Naturgy, que además tanto Naturgy, Iberdrola y Endesa hay mucho capital extranjero. Nunca ha habido realmente en España una competencia real eléctrica. Se trata, en realidad, como digo, de un oligopolio. Y lo que podría subyacer tras la campaña contra el cierre de las nucleares, la campaña que hay para prolongar la vida, no sería solo el deseo de prolongar su vida útil, sino de hacerlo con rebajas de impuestos o bajo una retribución garantizada superior a la de mercado. Y el argumento sería el siguiente: oiga, el apagón eléctrico ha puesto de manifiesto que las energías nucleares son necesarias porque dan soporte al suministro eléctrico. No es como las renovables que suben y bajan con el viento, con el sol, con el día, con la noche, etc. Es que la nuclear es estable y la necesitamos. Y como la necesitamos, yo que soy una empresa eléctrica, le pido a usted, gobierno, que nos facilite, que amplíe la vida 10 años más, y que además nos baje los impuestos, porque nos está friando a impuestos. Ese es el uso que están haciendo las compañías eléctricas del apagón eléctrico. Ahora veremos que hay un trasfondo todavía mayor de todo esto. Y como consecuencia de esto, pues hay un enfrentamiento entre la red eléctrica española y las compañías eléctricas, que se están tirando piedras a tenor del apagón eléctrico. Cada uno de ellos tiene su parte de razón, porque la red eléctrica española tiene muchas amenazas encima, y tiene muchas cosas que arreglar, como ahora veremos. Pero por otra parte, es verdad que las compañías eléctricas ya ganan suficiente dinero
como para que encima pretendan ganar mucho más. Y de hecho, el apagón eléctrico sí les ha servido para ganar mucho más, porque desde ese momento, y para no verse en el problema o en el riesgo de que haya otro apagón, lo que se ha hecho es utilizar mucho más las centrales de ciclo combinado que utilizan gas. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Pues los que seguís un poco vuestra factura eléctrica habréis visto que desde el corte desde abril hasta aquí la factura eléctrica ha subido mucho. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo demoníaco de la Unión Europea que hace que el conjunto de producción eléctrica de cualquier país tenga que referirse al precio del gas. Es decir, que usted, aunque sea renovable y produzca energía eléctrica a 25 o 30 euros megavatio, lo va a poder cobrar en la factura que pagamos todos nosotros, va a poder cobrar al precio del gas, que no es menos de 60 euros el megavatio, y que en épocas más duras ha llegado a 400 euros el megavatio. Recordaréis que cuando Rusia invadió Ucrania y se hizo el corte drástico del gas ruso, hubo un verano, el verano siguiente al 2022, que la factura eléctrica era para ponerle los pelos de punta a cualquiera, porque llegó casi en algunos momentos a 800 euros el megavatio hora. No es así. Pero en estos momentos el apagón eléctrico, desde abril, las eléctricas se están forrando mucho más precisamente porque están utilizando mucho gas en la producción eléctrica y todo el precio de las eléctricas, sea renovable, nuclear o lo que sea, está a ese precio. Bien, las energías renovables en estos momentos suponen un 56,8% del total del mix energético en España, la media, digamos. En el momento del apagón eléctrico, en ese momento estaban produciendo el 70%. Es decir, que cuando la climatología es favorable, las energías renovables realmente tienen una aportación muy importante. Las energías verdes, por tanto, han tenido un despliegue espectacular en los últimos años, sobre todo en nuestro país, y su precio medio ronda entre 25 y 35 euros el megavatio hora, siendo la alternativa más barata entre todas las fuentes de energía, incluidas los combustibles fósiles. Por eso son irrenunciables. Pero las energías renovables tienen a día de hoy una serie de limitaciones muy importantes. Todos habéis oído hablar del problema de sincronía que supuso el apagón eléctrico. ¿Qué es la sincronía? Pues la red eléctrica española funciona a 50 hercios de frecuencia, es alterna, y por lo tanto es como un sonido que vibra a 50 hercios, 50 veces por segundo. Las energías que se llaman inerciales, como son la nuclear o la hidroeléctrica, que funcionan con turbinas, que dan vueltas, esas turbinas son elementos mecánicos que tienen una inercia muy grande y que por lo tanto mantienen muy bien la regulación y los 50 hercios. Pero las energías renovables, como varían de que el sol luzca un poco más o menos, de que el viento sople más o menos, etcétera, les resulta mucho más difícil. Entonces, cuando se produjo el apagón, las energías renovables estaban suministrando energía a 48 hercios en vez de 50. Si queremos juntar energía que viene a 50 hercios con otra que viene a 48, se va a distorsionar todo, se va a descarajar el sistema. Y eso es lo que produjo el apagón, una de las razones. Porque además ese es un tema, la sincronización, los 50 hercios es un elemento para el resto de la Unión Europea fundamental. Y si Francia, por ejemplo, con la poca energía que le podamos suministrar,
detecta que estamos a 48 hercios, corta radicalmente el suministro español, porque le distorsiona todo su suministro propio. Ese fue uno de los problemas por los cuales el apagón rápidamente supuso el corte con el resto de Europa. Entonces, hay elementos, hay inversores electrónicos, elementos electrónicos, para que las energías renovables puedan mantener los 50 hercios, pero son caros y no los tienen totalmente implementados en todos los campos de energía renovable. Por tanto, ahí hay un tema que al final, como todo, es dinero. Para las energías renovables tendrían que invertir mucho dinero en nuevos inversores electrónicos que les garanticen esa estabilidad, cosa que a día de hoy no hacen. El otro problema es el almacenamiento de la energía. Bien, ¿cuál ha sido una de las consecuencias de que desde el apagón estemos utilizando mucho más gas de lo que utilizábamos antes? Pues una de las consecuencias es que en momentos en que la energía solar está en alza, como podía ser hoy, con un día espléndido de sol, hay hasta un 20% de esa energía que se tiene que tirar. Porque como hay una central de gas funcionando para garantizar la estabilidad, pues entonces se siente, si las necesidades son 800 y ya están cubiertas hasta cierto punto, pues aunque las eléctricas produzcan más, se van al hoyo. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollados el almacenamiento de energía. Y tampoco tenemos desarrollado otro elemento que sería fundamental con las energías renovables, que es el hidrógeno verde. Entre los sistemas de almacenamiento, pues todos hemos oído hablar mucho de las baterías. Oye, pues pones una batería y se carga la batería y ya está. Pero las baterías son caras. Y más para almacenar. Una cosa es tener la batería del coche, con la cual cargas el consumo que tienes ahí, que es pequeñito, y otra cosa es hablar de gigavatios. Eso ya es otra cuestión. Entonces, ahí necesitaríamos una inversión en baterías tremenda, que no lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la alternativa de almacenamiento de la que venimos hablando muchísimo tiempo? Pues el almacenamiento en presas hidroeléctricas invertidas. Es decir, si yo, cuando me sobra energía fotovoltaica o eólica, ese sobrante, en vez de tirarlo a la basura, lo utilizo para mover una turbina que eleve el agua, pues entonces tengo un depósito de agua aquí abajo, lo subo arriba en una presa que tengo al lado y ya está allí almacenada. Y cuando quiera, abro la compuerta y me produce energía eléctrica. Es una manera muy positiva de poder almacenar esa energía sobrante. Pero todo esto, que así en los papeles suena muy bien, pues a día de hoy está en los papeles. Son proyectos, pero todavía no hemos avanzado nada. Y prácticamente lo mismo podríamos decir del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Otra manera de aprovechar de modo muy inmediato las energías renovables. Es decir, aquí tenéis un esquema ideal de lo que podría ser una planta de generación y almacenamiento de hidrógeno verde, en lo cual pues tenemos un campo de paneles solares y otro campo de molinos eléctricos. La energía que producen se suministra unos hidrolizadores, que son los elementos que mediante hidrólisis del agua separan el hidrógeno y el oxígeno. Y el hidrógeno, una vez separado, pues me lo llevo a grandes depósitos, como estos que están aquí, o a bombonas como las de butano. Y allí puedes estar esperando lo que quieras, Cuando lo necesites, pues ahí te va una bombona. Ese es otro modo del que llevamos hablando años y del cual pues solamente existen unas instalaciones de prototipo en Puerto Llano y en Barcelona. En los últimos meses he leído
que las empresas eléctricas españolas se están planteando desarrollar mucho más esta tecnología, pero sigue siendo proyectos. Está pendiente, lo tenemos pendiente. Entonces, como veis, las energías renovables, aunque acabo de decir que son muy importantes, que son la alternativa más barata, etcétera, tienen asignaturas pendientes. Por su parte, el sector nuclear. Bueno, pues el sector nuclear, ya he dicho antes que en el 2019 llegaron a un acuerdo entre las compañías eléctricas y el gobierno para cerrar todas las centrales nucleares. ¿Por qué? Pues porque el gobierno pues parece que es antinuclear, que las nucleares dicen que son muy caras, que producen el kilovatio mucho más caro que las renovables, lo cual es cierto, y además pues tienen el problema de los residuos radiactivos, lo cual es cierto, etc., ¿no? En fin, hay una serie de razones por las cuales no sé qué acuerdos secretos habrá habido entre el gobierno y empresas eléctricas, porque supongo que eso no ha sido gratuito. Total, que firmaron en 2019 el acuerdo de que para el 2035 estarían todas las centrales nucleares españolas cerradas. Ahora, en contraposición a eso, pues resulta que desde el año 2021 la Unión Europea se planteó, con los problemas energéticos, a ver qué modelo energético vamos a establecer en Europa. Y entonces, con el punto fundamental de que el desarrollo energético europeo tenía que ser energía renovable, dieron entrada a dos matices importantes. El primero era la energía nuclear. Es un tema en el que Francia, que como sabéis tiene su producción eléctrica fundamentalmente soportada por centrales nucleares, apretó las clavijas al máximo, y Francia no es un cualquiera en la Unión Europea. Se le unieron otros pequeños países, Eslovaquia, Bélgica y alguno más, que también tienen mucha energía nuclear, y consiguieron que dentro de lo que se llamaba la taxonomía verde de la Unión Europea, es decir, una clasificación de las energías por sus características de contaminación. En esa taxonomía, por supuesto, la peor era el carbón, y la mejor no eran las renovables, la mejor era la verde, la nuclear. Es decir, la que menos emite es la nuclear. Y la segunda excepción que hizo la Unión Europea era el gas. ¿El gas es una energía fósil? Sí, pero contamina poquito. Bueno, eso de que contamina poquito vamos a dejarlo aparte, Pero también, como había muchos países los cuales sus sistemas de distribución y de suministro eléctrico era mediante gas, se hizo esa excepción. Son las dos excepciones de la taxonomía verde. Es decir, que para la Unión Europea la energía nuclear es una energía verde y el gas, dependiendo en qué condiciones, también. Pero veis, aquí hay una clasificación por podríamos decir, la taxonomía verde o por niveles de contaminación. Y el que más contamina, el que está en la base de la pirámide, es el carbón. Aquí no sé por qué se han olvidado del petróleo que iría a continuación y han puesto como siguiente el gas. Y en la cúspide, el que menos contamina es la energía nuclear. Y aquí tenéis la hidráulica, la eólica, la solar fotovoltaica, que también contamina un poquito, pero más que esto. Podría decir, pero bueno, ¿cómo que la fotovoltaica y la eólica contamina? Porque cuando se hace una consideración de este tipo, consideran todo el ciclo total de generación de energía. Entonces, un panel fotovoltaico, para tener un panel se necesita fabricarlo, etcétera, y todos esos procesos tienen un consumo de energía que son también emisores de CO2. Por su parte, y seguimos hablando de energía nuclear, el Fórum Atómico
español, pues lógicamente defiende la energía nuclear. ¿Y cómo la defiende? Diciendo, primero, la energía nuclear supone independencia energética. Eso en España, aunque parezca una tontería, es muy importante, porque España no tiene nada de energías fósiles. Importamos todo el petróleo y todo el gas. No tenemos ninguna fuente de producción. Y eso nos hace muy dependientes. Y en momentos determinados de nuestra historia, eso se ha dejado notar y mucho. Por otra parte, nos da estabilidad eléctrica, es el que menos contamina, facilita un desarrollo tecnológico importante, lo cual hay una industria tecnológica nuclear española importante que exporta muchos productos al exterior, entre ellos vasijas de reactores nucleares, una empresa en Cantabria, equipos nucleares, que exporta gran cantidad de elementos para centrales nucleares en todo el mundo. Bien, y también diremos que en relación con este debate de energías nucleares, sí o no, ha habido voces discrepantes muy fuertes en España, entre ellos este señor Jordi Sevilla, que fue ministro socialista con Felipe González y fue también presidente de Red Eléctrica Española, y este señor en toda esta controversia ha defendido a ultranza la energía nuclear. Y decía, el reto inmenso de limitar las emisiones para evitar la catástrofe climática ha puesto en el tablero mundial de nuevo la energía nuclear como complemento de las renovables. Es decir, Jordi Sevilla no está planteando una controversia energía nuclear contra las renovables, no, es decir, que tienen que ser un complemento. Y cuando en el 2019 se llegó al acuerdo de cerrar las centrales nucleares españolas para el 2035, Santiago Carbó, un economista prestigioso que entonces era presidente de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro que hacía estudios energéticos, y decía Santiago Carbó, no haber apostado en España por la energía nuclear ha sido un error estratégico y de fondo. Hemos llegado a un momento de gran dependencia energética del exterior y la energía nuclear era nuestra mejor opción para liberarnos en parte de esa dependencia. No está diciendo tampoco, no está oponiéndose a las energías renovables, está diciendo que la energía nuclear nos garantizaba un cierto grado de independencia respecto de las energías fósiles a las que estamos esclavizados. Bueno, he traído aquí a colación la comparación entre la COP 2015 y la 30 que se ha cerrado hace un mes en Brasil, porque como veis, en 2015 se declaró abiertamente que las energías fósiles eran lo peor de lo peor para el cambio climático. Mientras que en la declaración de la COP30, incluso en las dos anteriores, se ha eliminado esa referencia. Los grandes productores de petróleo, todos los países árabes productores de petróleo unidos con Estados Unidos, han bloqueado el que en la declaración final de la COP30 de Brasil se diga que las energías fósiles hay que eliminarlas. No se dice nada de eso. Entonces, esto huele mal. Digamos que a pesar de que se hagan conferencias del clima y tal, pues huele mal. Bueno, vamos a ver. Los costes de la energía nuclear versus las renovables. El coste medio de la eólica y de las energías renovables, hay un consenso general que resulta entre un 25 y un 50% más barata que la nuclear, mientras la fotovoltaica sería algo más barata que la eólica. Es decir, las dos son más baratas, pero es más barata todavía la fotovoltaica. Pero a día de hoy el precio del megavatio hora en nuestra factura doméstica, si os lo miráis, está cerca de los 200 euros. O sea que algo está bien. Cuando las eléctricas negocian con el gobierno la extensión de vida de las energías de las centrales nucleares,
hay dos elementos importantes que están encima de la mesa, aunque cuando nos informan de ello no esté demasiado claro. A ver, los consumidores hemos pagado la energía nuclear al precio del mercado eléctrico, al precio del gas, que no ha reflejado sus propios costes, sino la mayor parte del tiempo los de la generación con gas. Y por eso quienes se han beneficiado realmente de la energía nuclear son las compañías eléctricas, como ya he dicho. Pero además no existe una cifra oficial y pública sobre cuánto costaría ampliar la vida útil de los 7 reactores nucleares ahora operativos. Nadie sabe exactamente, bueno, pero si cerramos las nucleares en el 35, ¿qué es lo que nos va a costar? Los eléctricos, las compañías eléctricas, dicen que esa decisión de cerrar las nucleares en el 35 va a suponer un incremento de 17 euros megavatio hora en la factura. Es decir, que el precio va a subir. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No lo sé. Es lo que dicen las eléctricas y en eso están discutiendo. Pero, como tenemos poco tiempo, vamos a ver. El meollo de la cuestión, cuando se habla del cierre de las centrales nucleares y de lo que están negociando las compañías eléctricas con el gobierno, es el problema de los residuos radiactivos. No porque los residuos radiactivos no tengan solución, sino porque Enresa, la empresa nacional de residuos, que es la que tiene que dar solución a ese tema, en su último plan de residuos radiactivos, Enresa, que se creó en el año 84, me parece, cada cierto tiempo hace un plan estratégico en el que la parte fundamental son las evaluaciones económicas de cuánto va a costar gestionar los residuos radioactivos. Entonces, el último plan que se ha hecho, el séptimo, que es del año 2022, me parece, entonces, en ese plan, Enresa, a ver, un momentito, no. A ver, que me he perdido. Sí. Bien. En ese séptimo plan de residuos, el más reciente de hace 2 años, Enresa estima que el coste total de gestionar los residuos radiactivos hasta el año 2100 va a ser del orden de 28.000 y pico millones de euros. Pero teniendo en cuenta el fondo actual de Enresa, que es solo de 8.700 millones, pues resulta que hay una diferencia del orden de 20.000 millones de euros, que son los que hay que pagar, y que por ley son las empresas eléctricas los que lo tienen que pagar. Eso es lo que les duele a las empresas eléctricas, esto es lo que están tratando de negociar. ¿Y por qué tiene importancia alargar las centrales nucleares, la vida de las centrales nucleares? Porque si en vez de cerrar en el 2035 consiguen alargar la vida de las centrales a 2045, 10 años más, tendrán 10 años más para pagar esa hipoteca. Es decir, que no es ninguna tontería. Cuando además en esos 10 años esas centrales nucleares estarán produciendo kilovatios que se van a cobrar, que los van a cobrar. Ese es el kit de la cuestión. No esas mandangas de que somos muy estables y la red no se viene abajo. No. Este es el fondo de la cuestión. O sea que no sé si con eso he conseguido, quería decir muchas más cosas, pero me parece que me voy a quedar aquí. Y únicamente voy a decir, yo todo esto lo preparé porque en principio quería dar la conferencia en junio de este año o como muy tarde en octubre, pero la programación de conferencias de la Universidad Popular pues no encontró ninguna fecha más reciente que la actual. Entonces,
Desde el verano para acá ha habido unas cuantas noticias que las voy a decir rápidamente para actualizarnos. ¿Qué ha habido de nuevo en todo esto que hemos hablado? Pues respecto al apagón eléctrico no ha habido absolutamente nada nuevo. Es decir, estamos esperando que aparezca o que se finalice el informe final de Red Eléctrica Española, que todavía no se ha terminado. No sabemos, por tanto, los detalles de por qué se produjo el apagón. Y otro informe que tenía que haber sobre el mismo tema de la Unión Europea, pues tampoco ha aparecido todavía. O sea que, en términos de por qué se produjo el apagón, seguimos igual. En términos del cierre de las centrales nucleares, pues la única noticia es que las compañías eléctricas el 31 de octubre presentaron ante el Ministerio de Transición Ecológica su solicitud para que se ampliase la vida útil de Almaraz. Bueno, Almaraz tiene 2 reactores, pues el primero que tiene que cerrar el 2027, han solicitado que se amplíe hasta el 2030. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica? Pues ha cogido la solicitud de las eléctricas, porque ahora la propiedad de las centrales eléctricas está compartida por las 3 grandes. No hay Iberdrola o Endesa, no es propietario, es propiedad de todo. Por tanto, la solicitud y la pelea de unas cosas y otras es conjunta de todas las empresas eléctricas. Esa solicitud, el Ministerio de Transición ha cogido y se lo ha trasladado al Consejo de Seguridad Nuclear. Le ha dicho, mire usted, aquí tiene una solicitud de ampliación de vida de Almaraz, dígame usted si eso puede ser seguro o en qué condiciones tendría que hacerlo. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene de tiempo hasta noviembre del año que viene para poder contestarlo. Y el Ministerio, a su vez, tendrá que decidir con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear si da vía libre a la ampliación o no. Y para eso puede llegar hasta unos 2 o 3 meses antes de que concluya el plazo de 2027. Por lo tanto, ahí está durmiendo el sueño de los justos. Yo creo que al final llegará a un acuerdo. Y no solamente habrá una ampliación de 3 años, sino que habrá bastante más. Y que detrás de Almaraz vendrán todas las siguientes. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, para las empresas eléctricas, alargar la vida de las centrales nucleares es económicamente muy rentable, muy importante. Si no, tener que pagar 20.000 millones que tienen ahora encima de la mesa de Enresa, eso va a ser muy, muy, muy difícil y lo van a pelear a muerte. Y por otra parte, las empresas eléctricas tienen a su favor bastantes elementos para defender su posición. Uno de ellos, pues que ya hay en el mundo mundial un montón de experiencias de centrales nucleares que se proyectaron para que tuviesen una vida de 40 años y se ha ampliado su vida 10 años más y siguen funcionando sin mayores problemas. Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad, no parece que tenga que haber objeciones a esa prolongación. Otra cosa es si hay otros elementos de tipo ideológico, político o lo que sea. Y luego, ¿qué más cosas se puede decir a día de hoy sobre el tema energía nuclear y tal? Pues que está habiendo continuamente una serie de noticias en la prensa de grandes inversiones para desarrollo de energía nuclear, para suministrar energía a los llamados centros de datos de la inteligencia artificial. Es decir, como hay una previsión de que la inteligencia artificial va a necesitar cada vez más centros de datos y los centros de datos son grandes consumidores de energía, entonces España actualmente, con la red eléctrica que tiene y tal, no podría suministrar energía para esos centros de datos. Entonces, las empresas que están impulsando todo esto, que son las grandes tecnológicas que están detrás de los centros de datos, estamos hablando de Google, de YouTube,
los que están en la cabeza de todos, Amazon, las grandes tecnológicas, todos esos están apostando por técnicas nuevas de energía nuclear, que son los llamados pequeños reactores nucleares. Esos son unos reactores de los que no me ha dado tiempo de hablar, que son un concepto nuevo, pero que de todos modos los prototipos que hay, uno es de TerraPower, una empresa de Bill Gates y de este otro, el financiero de... ¿Cómo se llama el financiero este? No, el otro. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Estos tienen un prototipo que dicen que para el 2030 habrán hecho una serie ya de pruebas y estará a punto. Yo no me lo creo. No creo que los reactores pequeños, estos pequeños reactores nucleares que llaman, estén disponibles antes de 2040. Y desde luego en España nadie apuesta ni invierte un duro por estos pequeños reactores. China es otro de los que está invirtiendo mucho dinero en un modelo propio de reactor nuclear pequeño, de modular, que además tiene una tecnología muy novedosa que utiliza torio en vez de uranio. Hace 2 años decían que para el 2028 estaría disponible. Desde hace 2 años para acá hay un silencio total, no dicen ni pío, por lo tanto no se sabe el reactor ese de torio en qué situación está, yo tampoco me lo creo, y yo en definitiva esas nuevas técnicas no creo que estén disponibles antes de 2040. Bueno, yo os quería decir muchas más cosas, pero ya os dejo que habléis vosotros. Muchas gracias, Vicente. No sé si nos has aclarado mucho o nos has colocado en un abismo de dudas y de problemas, pero bueno, tenemos ahora un rato para preguntar. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la presentación, está fenomenal. Yo me he dedicado a estas cosas solo a hacer 2 puntos o 3 puntualizaciones. La transformación energética es una transformación necesaria, pero y perentoria a nivel del mundo. Lo que pasa es que no todos los países pueden acudir de la misma velocidad. De hecho, el gran reto ahora mismo es qué va a pasar con China, con India y con Indonesia. Nosotros hemos importado carbón de Europa, de todos estos países que no tienen ahora mismo más salida que el carbón. Y la opción es el gas, y el gas lo que va a hacer es subir los precios muchísimo. Y las previsiones que hemos hecho es una locura, y en el caso español hay que quitarse el gas de encima lo antes posible. La nuclear es un mal menor. Un mal menor que en los años 70 fue una solución buena. La nuclear tuvo los mismos problemas que tienen ahora mismo las renovables. Cuando se montaron las primeras centrales nucleares, sobraba energía por las noches y hubo que generar bombeos, almacenamientos, para poder almacenar esa energía. Con lo cual, los procesos de adaptación de todos estos sistemas, y en este eléctrico es un sistema complejo, requieren una transformación que ocupan un tiempo. En este caso, lo que se ha producido el apagón, no hay que echar la culpa ni a la renovable, ni a la nuclear, ni a la red, porque esto es la típica solución que entre todos la mataron, algo parecido, ¿no? Pues es eso. La red eléctrica no está adaptada. Cuando se construyeron las centrales de carbón, las redes eléctricas se hicieron para llevar desde las minas, porque eran bocaminas, las centrales de carbón eran bocaminas, a los centros de consumo, que era Madrid, Barcelona, los grandes centros de consumo. Eso sí, cuando se trajo la población a las grandes ciudades, hubo que cambiar toda la red. Pero tiene una configuración, una topología. Y ahora mismo lo que está pasando es que, por eso el cero empezó en Extremadura, es que se metió muchísima energía solar en la zona de Extremadura, donde antes no había potencia ni energía térmica. ¿Qué pasaba? La red no lo pudo soportar. Y otra apreciación también respecto al cero, solamente comentarte que el inicio no fue un problema de frecuencia. La control de frecuencia lo hacen perfectamente todas las renovables, quitando la fotovoltaica. La fotovoltaica tiene unos convertidores que tienen un problema, pero que hay una solución, que es el grid firming, que funciona muy bien, y las últimas que están viniendo están menos. Pero pasa que se han metido a mucha velocidad y a una velocidad desacoplada. Y la fotovoltaica, la eólica, regula la frecuencia perfectamente. La hidráulica la ha regulado siempre. Y luego la fotovoltaica no tiene ningún problema
para las noches, porque lo que tienes es el almacenamiento, tenemos almacenamientos suficientes. Luego, en temas, por lo que nos puede preocupar a nosotros, a los españoles, ¿no? La península ibérica es la mejor opción de toda Europa, la mejor, más que Italia, más que Grecia, en lo que es la parte mediterránea de Europa, porque tiene la mejor combinación en horas solares. Tenemos 1.800 horas solares de media, los alemanes tienen solo 900, con lo cual la rentabilidad de una central solar aquí es prácticamente la mitad que puesta en Europa. Luego es una solución a la que tenemos que ir. ¿Hay que darle soporte con la energía nuclear? Sí. Hay que darle soporte, porque la energía nuclear es muy buena o mala, ni es buena ni es mala. Aquí las energías no son ni buenas ni malas, en cada momento. El carbón nos sacó a los españoles, eso es una realidad, el carbón nos sacó a los españoles de la miseria de los años 40, 50. La primera central de compostible de carbón se hizo en los años 40 y gracias a eso, que eran carbones muy malos, nosotros tenemos unos carbones muy malos, pues se desarrolló toda la industria y todo el consumo hasta ahora. Y con la dependencia, con una dependencia muy baja, muy baja. El problema es cuando pasamos por el petróleo, el gas y aquellas, como lo has dicho tú perfectamente, empezamos a importar. Y ahí hemos pasado un paréntesis de los precios se han disparado. El gas, una locura que cuando ha habido Ucrania, cuando hay cualquier evento, en la guerra de Ucrania, la guerra ahora mismo de Israel. Oye, pero perdona, yo te agradezco muchísimo esta ampliación de la información, pero te agradecería que si tienes alguna pregunta, hagas una pregunta. Bueno, no nos hagas una conferencia alternativa. No, perdona. Bueno, mi apreciación es que los problemas ahora mismo por resolver y el apagón fundamentalmente se originó por un problema de subtensiones, nada más, de caídas de tensión, que no se pudieron resolver. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por las cosas que nos has dicho, que no han sido pocas, ¿no? Bueno, echo en falta que no nos hayas nombrado todas las maldades que todos sabemos de la fracturación hidráulica, lo que se conoce por fracking. Yo creo que has detallado un montón de fuentes de producción de energía, etcétera, etcétera, pero eso, aunque ya sabemos que eso lo que produce es gas y produce petróleo, pero hay una cosa que ocurrió hace muy poco, no sé exactamente 5, 6, 7 años, y es que Estados Unidos, que era un importador neto de petróleo y gas, de pronto se convirtió, casi por arte de magia, en el principal productor de petróleo, y no sé si gas también, no tengo el dato, del mundo. Y que en este momento incluso España es cliente de Estados Unidos, y de alguna manera está suministrando el gas que no ya a España, sino a Europa, el gas que estaba suministrando Rusia. Entonces, parece ser que ahí en Estados Unidos la opinión pública respecto a la sensibilidad que tienen respecto al tema de medio ambiente debe ser muy, muy escasa. Bueno, ya conocemos un poco cómo funciona aquel país. Pero bueno, que nos recuerdes, y es la pregunta, si eres tan amable, todas las maldades que tiene el fracking, que ya sabemos que no son pocas. Pero Antonio, vamos a ver, que esta conferencia no era sobre el fracking ni sobre el petróleo. He citado las energías fósiles para trasladar de nuevo que no nos engañemos que de futuro las energías renovables no van a poder cubrir en su totalidad las necesidades de consumo energético. Por eso he citado las energías fósiles. Pero la conferencia iba sobre lo que he llamado una falsa controversia entre renovables y nucleares. Oiga, no me engañe usted, no me toree, que los problemas van por otro lado, eso es lo que he querido decir. Ahora, el fracking, mi opinión personal, pues efectivamente es un modo de producción de petróleo y gas muy negativo, porque tiene unas consecuencias medioambientales extraordinariamente fatales, ¿no? Pero bueno, ¿dónde están las zonas de producción fundamental? En Estados Unidos, pues que arrastren con las consecuencias. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa. Lo primero, muchas gracias por la presentación que has hecho. Y yo quería... Tú has comentado sobre
que la energía nuclear se espera que llegue a doblarse en el año 2050. Sí. En el caso de España, ¿tú ves alguna posibilidad, teniendo en cuenta que el parque nuclear español está envejecido? Y yo soy defensor de la energía nuclear a tope, he trabajado en este campo y creo que son seguras, pero como el coche, nadie se le ocurría llevar un coche de los años 60, pues en el año 80 o en el año 50 seguir con una central con 70, con 90 años no tendría sentido. ¿Piensas de alguna forma que esas centrales que se van a hacer en Europa y en el resto del mundo se puedan hacer en España en algún momento? Cero. Yo creo que los proyectos nucleares que hay a nivel mundial, que es donde se centra que para el año 2050 probablemente el parque energético nuclear se haya doblado, son en el extranjero. Y fundamentalmente pues en China va a haber un incremento muy importante y en otros países, pero en China sobre todo. En España cero. Las empresas eléctricas no van a invertir ni un euro en nuevas centrales nucleares. Lo único que pretenden es alargar las que ya existen lo más posible, que yo creo que lo conseguirán, como he dicho. Es decir, no creo que el cierre total del parque nuclear español se produzca antes del 2045. ¿Más preguntas? Sí, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta un poco histórica. ¿Qué pasó con aquella famosa frase de Sarkozy que le dijo a Gaddafi: dame la energía de hoy y yo te daré la energía del mañana con las nucleares? Eso no lo permitieron, el mercado no lo permitió ejecutar, ¿no? Porque se lo llevaron todo por delante. Bueno, pues supongo que Sarkozy lo que le estaba diciendo es que tú sigues produciendo petróleo, que tienes muchísimo, y que a día de hoy, pero el petróleo algún día se acabará. Y entonces la energía nuclear puede seguir existiendo, porque centrales nucleares se pueden seguir produciendo, ¿no? No creo que vaya más allá de eso. ¿Más preguntas? Sí, una fuente posible de energía nuclear es a través de la fusión nuclear. Es cierto que los proyectos de fusión nuclear se han alargado durante probablemente 70 años y todavía no se ha demostrado la factibilidad, pero sí puede ser una solución para el futuro. Pues me alegro mucho de que hagas esta pregunta, porque yo dudaba sobre si meterlo en esto y tal. En primer lugar, la fusión nuclear es una tecnología que, aunque evidentemente parece que tiene que ver con la energía nuclear, pero no, es otra tecnología totalmente diferente. De otras cosas, la fusión nuclear dicen que no va a generar residuos radiactivos. Bueno, eso habría que matizarlo, pero en ningún caso producirá residuos radiactivos en la medida en que produce la fisión nuclear, que son las centrales de las que hablamos. Ahora, para mí la fusión nuclear sigue siendo un misterio o una nube. Yo en el año 80 estuve a punto de ir a trabajar al Plan Europeo de Fusión Nuclear en Bruselas. Y en aquel momento las previsiones que había era que para el año 2000 habría un prototipo de reactor de fusión en pruebas para que en 4 o 5 años más ya hubiese energía de fusión. Incluso recuerdo a un experto que decía: imagínate lo que puede ocurrir. Gibraltar, que es un enclave ahí tal, se pueden poner su central de fusión y se van a tener energía para lo que quieran, baratísima y tal y cual. O sea, hasta ese punto llegaban las sensaciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la energía de fusión? Hace pocos años se ha puesto en marcha en Francia, en Cadarache, el primer intento de prototipo. Creían que en 4 o 5 años tendrían ya resultados positivos. No los tienen.
tienen multitud de problemas nuevos que se van apareciendo a medida que avanzan. Y ahora, en España, hay un grupo de fusión en Sevilla que se dedica a publicar noticias muy optimistas sobre la fusión nuclear. Yo he oído a expertos muy metidos en eso que dicen, en el mejor de los casos, es posible que para 2065 tengamos energía de fusión, pero no antes. Estos de Sevilla están diciendo que si hubiese una inversión suficiente, pues dentro de 10 años podríamos tener un reactor de fusión funcionando. Y claro, y ponen el siguiente ejemplo. Cuando tuvimos la epidemia en el 2020, la epidemia del COVID, todo el mundo invirtió un dineral en vacunas y gracias a eso las farmacéuticas se pusieron a investigar y en un tiempo récord tuvimos la vacuna. Pues estos señores de Sevilla dicen lo mismo. Si aquí hubiese voluntad política y no sé qué, no sé cuánto, pues en 10 años, invirtiendo dinero suficiente, tendríamos energía de fusión. Yo no me lo creo. ¿Y por qué? Porque no es solo cuestión de dinero. Vamos a ver. Lo que no se mete, o lo que la gente no sabe, es que la energía de fusión maneja un plasma que está a millones de grados. Eso solo se puede manejar con campos magnéticos, de manera que esa masa, ese plasma que hay ahí, que nadie sabe muy bien cómo es y cómo funciona, pero que está a millones de grados, eso no puede estar en contacto con nada, porque lo funde todo, lo fundiría todo de inmediato. Y esos son los problemas de ingeniería que se están encontrando. Es decir, la fusión a nivel científico está probada y comprobada. Pero cuando quieres hacer un reactor de fusión, te encuentras con una cantidad de problemas de ingeniería que hoy por hoy no saben por dónde meterle mano. Lo primero que se están planteando es decir, bueno, ¿y cuál sería la forma mejor de un campo magnético, que no puede ser un campo magnético de un imán de polo norte, polo sur y tal, tiene que ser un campo magnético circular, o esférico de una manera? Sí, pero es que entonces, ¿cómo sacamos la energía de ahí? Es que no, yo creo que, como dicen los expertos estos, no creo que antes de 2065 pueda haber energía de fusión. Perdona si una pequeña aclaración sobre lo que estás comentando de la energía de fusión. En Cadarache lo que se está haciendo la construcción del ITER, que es un proyecto en que está Estados Unidos, China. Todavía es un proyecto internacional. Es un proyecto internacional, todavía está en plena construcción. Estaba previsto llegar al primer plasma en el 2025, ha sido imposible y ahora mismo la fecha está entre 2030 y 2035. Pero todo esto que estás comentando, es decir, el confinamiento magnético. Es confinamiento magnético con un campo que es un polo y unas bobinas con una capacidad, el campo magnético más grande del mundo. España ha participado en esas bobinas junto con 2 empresas españolas, junto a una empresa italiana. Que sí. Ahora mismo están en fase de montaje y con un grado de avance muy, muy importante. Hay muchos problemas técnicos, pero hay muchas posibilidades de que ese proyecto, es decir, y es experimental y de demostración, no va a producir ni un megavatio. Toda la producción, todo el calor que va a generar, que se sabe cómo se extrae, después se va a disipar por medio de intercambiadores de calor al exterior, y no se va a producir energía eléctrica en este momento en ITER. Y asociado a eso está el proyecto de Granada, que es el proyecto DONES,
muy importante también relacionado con el avance de la energía de fusión y donde España va a ser la fuente de espalación que se va a montar, va a ser muy importante para el avance. Tengo mis dudas.